una película española de 1993 que se llama ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? Es una película de Manuel Gómez en la que actúa Verónica Forqué, que ha muerto hace unos años. Y lo que hace esta película es plantearnos una pregunta: ¿por qué cambiamos el significado a las cosas? Porque esa frase que justamente utiliza como título la película es la que se dice cuando alguien tiene una fuerte pulsión sexual y trata de envolverlo con enamoramiento, ¿no? O con algún tipo de afecto así esporádico. Entonces, un poco lo que vamos a tratar de hacer en esta charla es preguntarnos por qué le decimos miedo cuando bien podríamos decirle catarsis o liberación. Bueno, como se dan cuenta, esta es una charla que va a ser bastante, digo, informal, ¿no? Es un poco lo que acostumbramos a hacer en el canal de Los Tres Tipos. Tratamos un poco de explorar algunas cosas que nos inquietan y en este caso, pues, obviamente el miedo, ¿no? La primera pregunta que nosotros habíamos planteado es, ¿qué es el miedo, no? Dentro de lo que hemos estado explorando y conversando con Raúl, que ambos trabajamos lo que es el miedo en nuestros textos, que, digamos, tratan, creo que ser de terror, en la medida de lo posible. Hablábamos de que el miedo, pues, es una respuesta, pues, a una amenaza, ¿no? A algo que nos está amenazando. El miedo nos ayuda a prepararnos para situaciones de peligro, ¿no? El miedo es súper importante. Ya que Raúl estaba comentando algo, yo también quisiera comentarles sobre... Hace unos días estaba reflexionando de una serie que había visto. Aquí vamos a hablar de todo. Series, películas, libros, todo. Y hablaba de una serie, estaba pensando en una serie de un personaje que buscaba infundir el miedo en el resto en sus enemigos, ¿no? Entonces el miedo era algo importante para trabajar para él, ¿no? Pero en un episodio, el miedo, alguien le arranca el miedo. Y el personaje, el protagonista, se vuelve muy, digamos, ¿cómo decirlo? Se vuelve como muy avesado, ¿no? El miedo es súper importante. Claro, ahora voy a decir qué personaje era, porque seguramente si lo decía al principio me iban a decir que el personaje era Batman. Batman sin el miedo, quitado por el espantapájaros, pues terminaba siendo súper violento, porque no tenía miedo a matar, no tenía miedo con su propia vida, ¿no? Entonces se volvía un ser totalmente, digamos, agresivo, despreocupado, ¿no? Entonces el miedo es súper importante, ¿no? El héroe necesita sentir su propia mortalidad. Exacto, el héroe necesita, y claro, eso lo ayuda a justamente establecer los esquemas, ¿no? Los esquemas exacto. A ver, para no acaparar, Raúl. Sí, un poco en la línea de lo que dice Daniel, ¿no? Y recordando lo que decía Lovecraft en el estudio sobre la literatura sobrenatural, ¿no? El miedo es la emoción más básica que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Y de alguna manera esa emoción es un poco imperecedera porque va más allá de las generaciones. O sea, probablemente las cosas que nos causan miedo ahora, hace 100 años, o hace 200, o hace muchos siglos, no nos causaban daño porque no existían, y a la inversa también, ¿no? Pero de alguna manera la sensación de sentirnos amenazados y esa alerta contra el peligro de la que hablaba Daniel al inicio es una constante. Ahora, otra cosa importante que hay que entender para poder seguir avanzando en esta conversación es que así el miedo, tal y cual como la risa, son emociones que surgen del instinto. No se dan a partir de algún tipo de reflexión, ¿no? Y se dan para ambas, realmente, para escapar de algún tipo de molestia o liberarse de alguna opresión. La única diferencia que hay realmente entre el miedo y la risa es que el miedo provoca un tipo de disgregación interna y la risa lo que hace es generar algún tipo de participación. Sí, el miedo es algo muy personal, es algo que dice Stephen King justamente, ¿no? El miedo es algo muy personal, lo que te da miedo a ti, probablemente a mí no, ¿no? Parte de las experiencias personales, ¿no? ¿Sabes? A mí, por ejemplo, me dan miedo las palomas. A mí no me dan miedo las palomas, pero bueno, o sea, a mí me da miedo casi todo, ¿no? Pero las relaciones me dan miedo. No, ya me hiciste quedar mal. No de esa forma, precisamente.
las malas relaciones, las relaciones... Me voy a meter en otro lío, oye. ¿Qué ocurre cuando sentimos miedo? Bueno, cuando sentimos miedo, pues es muy interesante porque hay una preparación, digamos, del cuerpo, ¿no? Es como se van activando varias cosas, ¿no? Primero se activa el sistema nervioso, ¿no? Hay la liberación de la adrenalina, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, todo eso va surgiendo cuando tienes miedo, ¿no? Te vas preparando justamente para hacer algo, ¿no? Los cambios fisiológicos como respiración acelerada, la tensión muscular, la sudoración, las pupilas se dilatan, ¿no? Todas estas cosas van pasando, ¿no? La atención se centra en la amenaza percibida, se reduce el pensamiento complejo. Eso es muy interesante porque cuando estamos viendo una película de terror, a mí me ha pasado, y seguramente a todos, estás viendo la película de terror y dices, ¿pero por qué abres la puerta? ¿Por qué abres la puerta? No la abras. Dices, no, pero es que te vuelves tonto en cierta medida y eres imprudente, ¿no? Y a veces también nos ponemos en nuestra zona de confort y decimos, no, eso no va a pasar, porque eso no pasaría, porque yo actuaría así. No sabemos, el miedo, ¿no? En las reacciones conductuales, pues el cuerpo se prepara para luchar contra la amenaza o huir, ¿no? Y bueno, en una función el miedo nos altera, alerta de posibles peligros y prepara a nuestro cuerpo para enfrentarlos. Es toda una preparación. Entonces, todo esto va pasando cuando vamos sintiendo miedo, ¿no? Y vamos a ver, no sé si quieres agregar algo ahí, sí, Raúl. Sí. Un poco como que de historia previa a lo que dice Daniel sobre las etapas, ¿no? Cuando Aristóteles analizaba el sentido de las tragedias griegas, él decía que se produce una situación muy especial cuando las personas se enfrentaban a las situaciones trágicas que sucedían en estas representaciones teatrales, ¿no? Él decía que se daba la catarsis, que es algún tipo de purificación o algún tipo de aprendizaje a través de lo terrorífico que podía ser esa situación que se le estaba presentando al espectador, ¿no? Pero la diferencia era que él lo hacía y lo experimentaba sin estar en la carne de los personajes, ¿no? O sea, un poco como cuando leemos un libro de terror o cuando vemos una película, ¿no? Lo hacía desde la distancia segura del otro lado de la pantalla o del libro, ¿no? Exactamente, justamente ahí estamos llegando, ¿no? ¿Por qué nos atrae experimentar miedo, no? Que justamente la charla trata sobre, digamos, el juego del miedo, ¿no? El scare play, le dicen, ¿no? Me parece. Pues el sentir miedo es catártico, definitivamente, ¿no? Es un momento donde de repente estamos con mucha tensión y dices, quiero ver una película de miedo, pero quiero que algo me asuste, ¿no? Quiero sentirlo, quiero que entre en mi cuerpo y quiero incluso gritar. Cuando estamos en una montaña rusa de repente, ¿no? El mismo hecho de querer botar eso, ¿no? Yo tampoco me subo porque tuve una experiencia de los 8 años que no te voy a contar ahorita. La liberación de la adrenalina, ¿no? Todas estas cosas. Y hay una curiosidad. Queremos explorar también. Cuando sentimos miedo, queremos de alguna forma explorar. El juego del miedo, pues nos ayuda también, el tratar de experimentar estos miedos nos ayuda, porque también sucede eso cuando vemos una película o leemos un libro. No sé si les ha pasado, a mí me pasa frecuentemente cuando voy al cine y digo, ok, eso está pasando, ¿qué hubiera hecho yo en esta situación? ¿A dónde huiría? ¿Me enfrentaría? ¿Qué hago? ¿No? Y creo que esto es uno de los, al menos a mí, es uno de los principales, digamos, motivaciones que tengo, ¿no? ¿Qué haría yo? Yo tengo un personaje que, digamos, aparece en mi libro, que yo lo utilizo mucho para jugar cuando veo películas de terror o leo terror, ¿no? Y comienzo a pensar qué hubiera hecho ese personaje en estas situaciones, ¿no? Cómo lo hubiera resuelto. Claro, ahí ya me disocio y comienzo a pensar en mi personaje y me pierdo un poco la película, ¿no? Pero hay una atracción al miedo, hay una atracción. Por más que digamos, no me gusta sentir miedo, digamos, necesitamos experimentarlo en todas las edades, porque es un reto, es un juego, es un ver cómo vamos a resolver nosotros las cosas.
Sí, sobre eso último que decías, ¿no? Hay algo muy particular, que la ficción de horror es en sí misma una paradoja, ¿no? De alguna manera nos asustan cosas que no necesariamente existen, pero aún así nos sentimos atraídos por eso repulsivo, ¿no? Por eso que sentimos como peligro. Es decir, el personaje en la película que estamos viendo o en el libro que estamos leyendo puede vencer al fantasma, descifrar un enigma, lo que se les ocurra que puede suceder, escapar de un asesino serial, ¿no? Pero el espectador, de alguna manera, nunca va a poder huir de sus propios miedos, de aquello que de alguna manera va a ser detonado dentro suyo cuando esté viendo eso. Y eso es lo chistoso, o sea, pese a que cuando disfrutamos viendo una película de terror, buscamos cierta liberación de adrenalina, como decía Daniel, o sea, nos hace patente que de lo único que no podemos huir es de nuestros propios miedos, ¿no? Para contarles, por ejemplo, en el año 1895 los hermanos Lumière presentaron la película, bueno, una de las primeras películas que se llamaba La llegada del tren. Cuando la pusieron, la gente salió horrorizada del cine. Bastaron 49 segundos de película para que se cambiara la historia de la humanidad. Esa película es la primera película de terror de la historia. Correcto, es la llegada del tren la llegada del tren a la estación de Ciudad, creo que es, si no me equivoco. Claro, el miedo es parte de nuestro entrenamiento y también es una experiencia colectiva. Nos vamos y nos sentamos en una sala de cine justamente para gritar todos, para sentirnos en miedo todos. Nos hermanamos, exactamente. No es algo que simplemente vivamos de forma independiente, por más que el miedo sea algo muy personal, ¿no? Pero sí, correcto. Perdón, sí. Que es un poco, yo supongo, fabulando un poco de alguna manera, es un poco la sensación que tenían los humanos primitivos que se sentaban alrededor del juego y contaban historias, ¿no? O sea, y esas historias obviamente eran, y comenzaban, el inicio de esas historias eran cosas que temían, y la contaban juntos y se reunían para hermanarse y sentirse unidos y fortalecidos en sociedad, ¿no? Un poco así puede haber comenzado eso. Claro, y también para decir, ¿no? Hay algo más terrible que le está pasando a alguien en la ficción que mi propia vida, ¿no? O sea, mi propia vida no es tan mala, ¿no? ¿Se puede usar el miedo para controlar a la sociedad, Raúl? Yo creo que no se puede, ¿no? No. Sí, a ver, te dejo primero a ti y te explico yo. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Que se puede utilizar el miedo para controlar a la gente? Por ahí dicen que sí. Por supuesto que sí, ¿no? O sea, de hecho, no sé, piensen en el nazismo metiendo el miedo a los judíos, por los judíos para iniciar el holocausto, ¿no? A Nerón metiendo el miedo a los cristianos cuando comenzaron a proliferar en Roma. No sé, a Pinochet contra el comunismo en Chile, a Fujimori hablando, y lo sigue haciendo, bueno, su gente lo sigue haciendo del terrorismo para seguir teniendo su cuota de poder. Definitivamente sí, sí se puede. ¿Y por qué irnos tan lejos, no? O sea, todos estos ejemplos que das, perfectos. Y la pandemia fue algo que, digamos, el miedo estaba súper presente en la pandemia, ¿no? Nos encerramos un montón de meses por miedo a contagiarnos. No nos reuníamos y el miedo nos llevó, por decir, a hacer extraños rituales, como por decir, yo me acuerdo que me bañaba en alcohol y pasaba lejía a todo lo que encontrara, o sea, creo que hasta el perro tenía lejía ya. Entonces hay una herramienta de control. Entonces, claro, hay supuestamente una idea de volver a meternos una pandemia, ¿no? Siempre hay una pandemia que nos acecha ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser la próxima pandemia? Tuvimos, creo que la del mono ahorita que... La viruela del mono, claro. Y claro, son momentos, digamos, que pueden ser aprovechados justamente para controlarnos y para decir
qué cosa debemos y qué cosa no debemos hacer, ¿no? Entonces el control está pues por todos lados, ¿no? ¿Cambia la experiencia del miedo al leer un libro o ver una película, Raúl? Uf, sí, yo creo que sí. De hecho no es lo mismo, son dos como que esferas muy distintas, ¿no? El único problema que yo le veo a ver una película o leer un libro de terror es que no es interactivo, ¿ok? Bueno, ahora hay algunas películas o series que pueden lograr ser interactivas de alguna manera en la que uno elige las opciones que pueda tener el protagonista, ¿no? O el malo de la película. Pero, por ejemplo, es algo que no ocurre con los videojuegos, ¿no? En los videojuegos, que podrían ser bien de terror, o sea, si está dentro del ámbito de lo que estamos hablando, tú eres el único responsable de las acciones que hagan. Las decisiones que tomas como personaje protagonista de la aventura que estás iniciando virtual, tú vas a carrear con todas las malas decisiones que tengas, ¿no? A diferencia de lo que, obviamente, en todo eso hay seguridad por el lado del espectador, ¿no? Pero la experiencia definitivamente es muy distinta, ¿no? Claro, la experiencia cambia totalmente, ¿no? En el libro, cuando leemos un libro de terror, ¿no? El lector pues controla el ritmo. Vas leyendo y vas diciendo, ¿no? Ok, voy entrando a la historia, pero puedes detenerte y pasar a un tiempo, digamos, pasar un periodo de tiempo y luego continuar tu lectura. En cambio, en una película, el ritmo lo controla el director. El director va poniéndote las situaciones, las va colocando y tú vas recibiendo esa información. Claro, ya está en ti si decides salirte de la sala de cine o no, ¿no? Bueno, la participación activa. El lector debe imaginar los escenarios. Ahí es donde el tema vemos que es un poquito más íntimo, ¿no? Como nosotros estamos pasando por toda la experiencia de leer el texto, vamos imaginando las situaciones, por más que descriptivo que sea todo, ¿no? Vamos imaginando y vamos cogiendo las referencias de cosas que ya nosotros hemos visto. En cambio, en el cine es como más pasivo, ya nos muestran las cosas, ¿no? Se van proyectando. Hay una exigencia por parte del Exacto. del espectador, ¿no? Exacto. Y luego hay una cosa que... Sí, perdón. Y creo que también mucho tiene que ver ahí el tiempo. Es decir, tú cuando estás viendo una película, todo ocurre como muy frenético, todo es muy instantáneo. No te da tiempo para reflexionar sobre lo que estás visualizando. A la hora que lees un libro, no, porque, o sea, en cualquier momento tú puedes, a diferencia de la sala de cine, tú puedes decidir cerrar el libro y decir, pucha, sí, pues, ¿no? O sea, yo hubiera actuado de esa manera de repente, o no, ¿cómo se le ocurre haber abierto esa puerta cuando no debía haberla abierto, ¿no? O sea, te da creo que la mayor diferencia allí entre visualizar una película de terror o leer un libro de terror es la posibilidad de introspección entre la película, ¿no? No esperar hasta el final. Hay una cosa que siempre he querido robar al cine al momento de escribir, no sé si te ha pasado a ti, es el tema del jumpscare. Jumpscare es cuando ustedes están viendo la película y de repente aparece un grito, ¡guau!, ¿no? Y todo el mundo y después se ríes, obviamente, ¿no? Dices, me asusté, ¿no? Yo siempre he esperado que la canchita sea más barata. Yo lo que quisiera cuando escribo es generar un jumpscare, pero es dificilísimo generar un jumpscare al momento de escribir. Sin embargo, eso nos obliga un poco más al momento de escribir a utilizar otras técnicas para atemorizar, para meternos. Creo que lo interesante al momento de escribir es tratar de meterte en la cabeza de las personas y a partir, obviamente, de tus propios miedos, generar ese temor, algo que inquiete y que la gente, al momento de cerrar el libro, el lector, se quede un poco inestable, ¿no? Cosa que el jumpscare es un susto rápido y ya está, ¿no? Veamos qué más sigue. Ya estamos, ¿no? Sí. Vamos a hacer un pequeño rush así de algunas películas y libros Perdón. Y habíamos pensado hacer un pequeño rush de películas y libros que nos parecían interesantes, que son imperdibles, creo. Bueno, la primera que imagino que todos han visto es Alien, el octavo pasajero, esta película de Ridley Scott del 79.
que es un poco una vuelta al terror de los 50 espacial, ¿no? Pero mezclado con pre-cyberpunk y mucho Lovecraftiano por ahí, ¿no? Perdón, y curioso sobre esta película, que hay un subtexto muy interesante sobre la violación y la apropiación del cuerpo, ¿no? Y la mirada desde el lado de un hombre de cómo es un parto. Es muy, muy, muy alucinante, de verdad, esa película. La enfermedad también, ¿no? Sí, exacto. Las enfermedades y todo. Bueno, ejemplos de películas de miedo, pues ustedes las conocen, ¿no? El Exorcista es, creo que, una película que ha trascendido durante años, ¿no? Décadas. Enfrentarse, digamos, no solamente a enfrentarse a lo sobrenatural, ¿no? Ahí es muy interesante porque el miedo en el padre Carras, si no me equivoco, es muy interesante porque él es un boxeador y bueno, es un boxeador retirado y esa es la pelea de su vida, ¿no? La pelea contra el demonio. Y es el que tiene más miedo y el que flaquea más, y es donde el diablo digamos, se aferra, ¿no? Para justamente desestabilizarlo. Y nosotros, pues, sentimos esa inseguridad y ese temor durante la película, ¿no? A mí me parece alucinante El Exorcista porque, obviemos, claro, tenemos que ser comprensivos con los efectos visuales que ya, digamos, no son los de ahora, digamos, ¿no? Eran muy prácticos, pero creo que es una película que sigue atemorizando, sigue causando incomodidad, ¿no? Sí, y las precuelas y secuelas no han sido buenas. No. Casi gana por nocaut el par de carros. Claro. Yo voy a cortarle de dos películas chiquitas. Una de ellas es El Ansia, que es esta reinvención del vampiro en el mundo del capitalismo, en el mundo del consumo, que está basada, esta película es del 83, sí, de Tony Scott, en base a la novela de Strieber, ¿no? Y la otra es, bueno, la conocida por todos, El silencio de los inocentes, basada en el libro de Harris, que lo que hizo fue llevar la imagen del psico-killer a la idea de un mito universal, ¿no? Con la actuación tan impresionante de Anthony Hopkins, que sale poquito realmente y se lleva toda la película. Yo creo que con eso ya acabamos. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Queda? ¿Sí? Qué miedo. A ver, para los que han estado escuchando la mesa, no sé si alguien tiene alguna pregunta del público con lo que ha mencionado, sea de películas, sea de novelas. A ver. ¿O un comentario? Sí. Hola, ¿qué tal? Una curiosidad que tengo. Para serles totalmente sincero, en cuestión a literatura, solamente existe un cuento que me ha hecho dar miedo, que se llama Las ratas en las paredes, de Lovecraft. En el caso de ustedes, ¿cuál sería, no? Porque a pesar de que el género de terror lo que quiere provocar es miedo, yo creo que más que miedo causa como que angustia o incomodidad, ¿no? Pero en su caso, ¿qué verdaderamente les hizo cerrar el libro o decir, pucha, cómo se le ha podido pasar al autor esta idea por la cabeza, ¿no? Uy, a ver, libro, pucha, difícil, de verdad, no se me ocurre en este momento de ninguno, pero estoy pensando en una película que se llama Houghton in Connecticut, que es una película que trata sobre un niño, un chico, un adolescente que está en una etapa terminal de cáncer y se va con su familia a vivir a una casa un poco alejada de un pueblo en Connecticut. Y comienza a tener, le habían dicho que los medicamentos que le estaban dando iban a provocar probablemente visiones, ¿no? Y él comienza a conectarse con la historia de esta casa en la que habían pasado cosas terribles. Pero hay una escena que a mí me escarapeló el cuerpo, honestamente, que es, él tiene una visión en la que ve a un chico que era un medium y comienza a salirle ectoplasma por la boca. Yo había visto, bueno, alguna vez fotos, probablemente sean trucadas, de mediums así, botando ectoplasma, y digo, pucha, qué loco. Pero verlo de verdad y la forma en la que lo hicieron con los efectos especiales fue de verdad escalofriante. Libros sí no se me ocurre ahorita ninguno. A ver, yo voy a contar algo muy personal. Quizás no es un libro de terror, pero recuerdo haber leído, creo que a los 16 años, Damien de Hermann Hesse. Y eso me dio miedo. ¿Por qué me dio miedo? Porque me conecté demasiado con el libro. Fue una conexión muy, muy, muy extraña, muy fuerte, y lo que iba sucediendo a Damien sentía que de alguna forma me iba pasando a mí.
y la Abraxas y todo esto, y a mí me comenzó a dar vueltas mucho, ¿no? Esto, sin ser un libro de terror. Claro, tiene unos conceptos que para mí me parecen, ¿no? Es transgresor. Y bueno, lo último, una de las últimas cosas que leí, que quizás miedo no, pero sí me impactó mucho, fue, estoy enamorado de este cuento últimamente de Mónica Ojeda de Slasher, que tiene unas metáforas sobre el sonido que me golpearon terriblemente y o sea, eran cosas muy fuertes. Me gustaría mencionarte alguna frase en sí, pero mi celular está grabando, ahí tengo varias frases que recopilé, pero era terrible. Es la historia de dos hermanas, una no puede oír y la otra le va describiendo los sonidos, y hay cosas impresionantes. Hay una con Dios incluso. Hay algo en la que dice, ¿cómo es? El tema con ver algo que te aterroriza es que tú puedes cerrar los ojos, pero el problema con oírlo es que los oídos no tienen párpados, ¿no? Algo así es. O hay una parte, para terminar, hay una parte donde dice, discúlpame, me envicié ya. Hay una parte donde dice, habla sobre la mamá que tiene insomnio, si no me equivoco, y habla mamá grita como si le estuviera matando un asesino de slasher. Y la otra le dice, hagámoslo realidad.